explicado una tremenda propuesta popular de desarrollo masivo del talento musical, su no mercantilización y que el talento siempre esté por encima de la fama. Si esto se aplica, aquí va a haber una revolución musical. Es realmente todo lo contrario de lo que se está haciendo, de modo que si podemos entregar esto de la música y de las demás manifestaciones, literatura, artes visuales, pues creo que va a haber para decirlo como se acostumbraba a decir, un salto de calidad en la actividad cultural y artística de la ciudad de México. Muchas gracias de nuevo, Edgar. Tiene la palabra María Antonieta. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en nombre de nuestra alcaldesa, la licenciada Clara Marina Murgada Molina, les queremos agradecer a Casa LAM la invitación para compartir la propuesta cultural, la propuesta de política cultural que tenemos en la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, para nosotros es muy claro que tenemos una deuda muy grande con el movimiento cultural de la Ciudad de México. Ha sido uno de los movimientos más importantes, consideramos, en la construcción de esta Ciudad de México. Ha sido impulsora de los principales movimientos populares. Los movimientos populares fueron acompañados de manera importante y relevante por el movimiento cultural. Y en ese sentido es que por momentos sin duda ha podido ser apoyado y brillado este movimiento cultural con diferentes programas que han sido de alguna manera interrumpidos en diferentes periodos en la política cultural de la Ciudad de México. Cómo olvidar pues la creación de libros de los clubes, ¿no?, de la Ciudad de México, artes por todas partes, las calles de todos, y después grandes convocatorias también en 2005 como el Programa Vecinal de Cultura, como el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, lo cual nosotros consideramos una de las primeras piezas o tabiques que pudieron impulsar y generar infraestructura cultural comunitaria. Y en ese sentido Iztapalapa nos parece que es ejemplo. Los movimientos culturales, los colectivos culturales que varios de aquí nos acompañan, son testigos de eso, han sido impulsores de este movimiento cultural, y en ese sentido es que la alcaldía cultural considera que es base de su política cultural tiene que ser la participación ciudadana, ¿no? Y el empoderamiento ciudadano, las redes ciudadanas van a ser nuestro piso base también para el derecho a la cultura de todos los ciudadanos de Iztapalapa. Y bueno, la idea es trabajar sobre todo los derechos culturales. Nuestra alcaldesa en su toma de protesta ha sido una plataforma bastante ambiciosa, es una plataforma ambiciosa. Queremos convertir a Iztapalapa en el polo cultural del Oriente. Y en ese sentido es que la inversión que vamos a hacer en cultura va a ser una inversión importante, histórica seguramente. Vamos a empezar de hecho el 15 de octubre con tomar el espacio público con actividades culturales. Vamos a tener más de 200 actividades culturales en territorio. Una de las principales líneas de acción que tenemos es la intervención en los territorios y en las colonias, en cada uno de los espacios públicos, no nada más en los que ya tenemos consagrados, digamos, en las plazas, ¿no?, en las principales plazas, sino en estos corredores culturales alternos construidos por las comunidades, los cuales también nos van a ayudar a la restitución del tejido social. Entonces, esa es parte de la programación artística que también vamos a tener, los festivales. Aquí comentaba algo muy importante nuestro compañero antecesor, y es el tema de los talentos locales. Es decir, nuestra programación debe estar armada también por todos los talentos locales que se generan en las comunidades, en las casas de cultura, los cuales generalmente también a veces no tienen visibilidad. Y en ese sentido va a ser importante también el apoyo que vamos a dar. Vamos a tener una convocatoria dirigida a creadores, a artistas, a bandas de jóvenes. Va a haber una convocatoria dirigida para generar aproximadamente 100 agrupaciones musicales y una convocatoria exclusivamente para talleristas, así como las convocatorias que vamos a dirigir a los colectivos culturales, los cuales nos queda claro que han sido los que han también apoyado para dar un rostro diferente a esta ciudad.
Eso es con lo que tiene que ver, digamos, como el reconocimiento a todo este movimiento cultural que está en la Ciudad de México y a los creadores, a los promotores y gestores culturales. Y por el otro lado, como comentábamos, está el tema del espacio público, que para nosotros es también muy importante y que la doctora también, Claudia Sheinbaum, ha venido repitiendo, ¿no? Y haciendo hincapié de manera recurrente. Entonces, la idea es también trabajar de manera transversal y coordinada con las secretarías y con todas las secretarías, nada más la Secretaría de Cultura que muy dignamente nos representa el doctor Alfonso Suárez del Real, sino con todas las demás. Es decir, aquí comentaba una experiencia muy interesante, que es las cooperativas culturales. La licenciada Cara tomó protesta con una cooperativa cultural, que fue la Big Bang, que la recibió. Entonces, en ese sentido es que nosotros queremos reconocer y apoyar también el tema económico, ¿no? Hay muchas cafeterías culturales, hay muchos emprendimientos también de jóvenes, por acá atrás están los compañeros Chavos Banda de Iztapalapa, los cuales a partir de proyectos que han venido creciendo, como el graffiti, como la producción de intervención artística en el espacio público, es importante también dar el siguiente paso a la sustentabilidad económica. Y nos parece que las cooperativas culturales son también un elemento a tomar en cuenta, una línea de acción que tendremos también nosotros que estar fortaleciendo desde la política pública en Iztapalapa. Sin duda, otro punto importante también es el patrimonio, el tema del patrimonio en las comunidades, que es un tema muy amplio, ¿no? Tiene que ver con la identidad, pero también tiene que ver con las fiestas tradicionales, con los carnavales, pero también con otra serie de problemáticas que consideramos también, va a ser un momento en el que vamos a tener que sentarnos a partir de los foros locales que vamos a generar. Las alcaldías tienen problemáticas también y singularidades locales, culturales importantes. Y en ese sentido es que los foros locales, como este foro que estamos compartiendo aquí con ustedes, tendremos que ir de la mano. El acompañamiento ciudadano en ese sentido es muy importante y les vamos a pedir su acompañamiento, ¿no? Porque me parece que nosotros lo que hacemos es recoger una serie de demandas que ustedes nos han venido compartiendo, de los cuales también hemos sido partícipes a lo largo de muchos años con ustedes. Sin embargo, es importante que a la hora de la formulación de la política pública, de su diseño, de su ejecución y de su evaluación, también puedan participar ustedes en foros colaborativos, con consejos consultivos que también sean vinculantes y que nos permitan ir verificando y ver cómo estamos desarrollando la política pública, porque la política pública no solamente la construye o la diseña o la lleva a cabo las instituciones, sino también los ciudadanos, ¿no? Entonces, para nosotros sabemos que tenemos una expectativa muy alta que cumplir y en ese sentido es que les pedimos que empecemos una serie de procesos colaborativos, que iniciemos un proceso de acompañamiento ciudadano, de empoderamiento ciudadano, a fin de poder cumplir con este ánimo de los derechos culturales. Vamos a iniciar una campaña también en Iztapalapa masiva sobre los derechos culturales, sobre el reconocimiento de los derechos culturales, sobre el empoderamiento de los derechos culturales de cada uno de los sectores. Eso para nosotros es muy importante. Hay comunidades que, hay necesidades imperantes, ¿no? Hay necesidades mucho más imperantes como la salud, como la educación, otra serie también de derechos muy importantes. Sin embargo, el derecho a la cultura tiene que ser cada vez reconocido, ¿no? Saber que tenemos derecho a la cultura y en qué consiste el derecho a la cultura. Y en ese sentido es que todos nuestros compañeros promotores de participación ciudadana y servidores del pueblo nos acompañarán para difundir y hacer una campaña masiva sobre los derechos culturales y lo que significa el derecho a la cultura. Y bueno, yo creo que este es un foro en el cual venimos a nutrirnos también, así como lo haremos en su momento. Nosotros queremos compartirles estas grandes líneas que vamos a desarrollar y agradecer nuevamente la invitación para poder pasar a escucharlos también, que es lo más importante para nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido a María Antonieta. Yo creo que esta exposición es muy útil porque se entrecruza con la anterior. La otra se trataba
de la música. Aquí se trata de la cultura en el territorio. Y por cierto, es uno de los territorios, por no decir el territorio, más necesitado de un gran trabajo cultural en toda el área de la capital del país. Es un proyecto extremadamente interesante y, por cierto, se habla, y con mucha razón, de la necesidad de la formación política. Yo quiero decirle, por mi modesta experiencia, que para que haya verdadera formación política tiene que haber realización espiritual del ser humano. O sea, el ser humano debe recibir los instrumentos para su realización espiritual, que además es un ser humano que se mueve más por resortes morales, por resortes de tipo de ideas, que por resortes de tipo material. Es una manera también de combatir el consumismo que está acabando con la civilización humana, y realmente es un proyecto muy interesante. Ahora viene Virgilio Caballero, que nos dará una mirada desde otra posición y con una propuesta, como siempre, muy interesante. Ustedes saben que para creativo hay que buscarlo ahí. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias de veras. Agradezco compartir esta mesa con compañeros tan distinguidos y saludar, en efecto, por enésima vez a Ángel Guerra y a la gran creadora de este espacio formidable para el pensamiento, que es en la Casa Lam. Me siento en mi casa. Muchas gracias. Hablar de cultura siempre es algo complejo, porque inevitablemente una gran parte de la población solo la asocia con las actividades artísticas y de entretenimiento. Pero nuestra ciudad es mucho más que eso. En este sitio ancestral, que es la Ciudad de México, se respira cultura en las formas de vida distintas y la diversidad que es una de las características de nuestra nación y de nuestra gran ciudad, una de las urbes más grandes del mundo. Los habitantes de la Ciudad de México tenemos elementos de identidad propios que nos dan la libertad de ser caracterizados con una identidad propia. Y no necesariamente para los que nacieron aquí, sino para los que hemos residido durante muchos años y aún para los que transitan, como bien lo señala nuestra Constitución local, por aquí. Podríamos decir sin arrogancia que por el simple hecho de haber visitado la Ciudad de México, se generan elementos que pueden cambiar en la gente la perspectiva de vida. Tengo el privilegio de ser legislador en el primer congreso de esta gran ciudad, la primera legislatura. Esto implica de manera inherente la responsabilidad de participar de manera activa y permanente en la labor de actualizar todas las disposiciones legales para alinearlas a la Constitución local, que fue promulgada el 5 de febrero de 2017 y que entró en vigor pleno en cuanto rendimos protesta ante la ciudadanía como diputados el pasado 17 de septiembre. En ese acto asumimos el compromiso de representar de manera enunciativa, mas no imitativa, a los ciudadanos que votaron por nosotros en cada uno de los distritos y que en su conjunto nos obligan a legislar para todos por igual, originarios de esta ciudad, residentes actuales y para beneficio de cualquier persona que se encuentre en tránsito en cualesquiera de las localidades.
En este marco legal se encuentra todo lo relacionado con la sociedad, con la actividad cultural, que va mucho más allá de las disciplinas artísticas. En este sentido, es pertinente como legislador que limite mi participación en este encuentro a las principales normas rectoras que señala nuestra Carta Magna, toda vez que el papel que me toca desempeñar en todo este proceso tiene que desprenderse del orden constitucional. La Constitución Política de la Ciudad de México se deriva en primer término de la Constitución General de la República. Luego de los acuerdos internacionales suscritos por México y ratificados por el Senado, y en tercer lugar, y sin contravenir lo anterior, en los principios éticos que nos caracterizan. Es por ello que una de las primeras referencias de carácter cultural que se plasman en nuestra Carta de Derechos, nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, es la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, basados en las tradiciones, costumbres y formas de vida de pueblos originarios, habitantes y visitantes, considerando la diversidad de las expresiones culturales. Somos un país de migrantes. Los mexicanos vamos y venimos y recibimos una gran cantidad de personas que pretenden llegar a otros lares. Por ello, y como un principio que ya es parte de nuestra política, la Ciudad de México es un espacio abierto, considerando el desplazamiento forzado interno, así como para los extranjeros a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de refugiados. Un ejemplo de lo que actualmente sucede en la Casa Refugio Ixtlapetepetl, creada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno electo democráticamente en el entonces gobierno del Distrito Federal, para recibir a todos los escritores que por manifestar sus ideas políticas o en contra de regímenes autoritarios han tenido que salir de sus países. Nuestro papel será fortalecer estas acciones para que la hospitalidad y la solidaridad sigan siendo un distintivo de nuestra cultura, un distintivo de nosotros. En el artículo 20, la Constitución señala que la Ciudad de México reafirma su histórica vocación pacifista, solidaria, hospitalaria y de asilo, y señala de manera particular los casos de aquellas personas que estén en México en condiciones de refugiados o bien que se les haya otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución General, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia. Esto es sin duda una herencia del presidente Cárdenas, Lázaro Cárdenas, cuando abrió las puertas de México a los españoles que fueron víctimas del franquismo. La acogida a aquellos españoles, artistas, científicos y niños que se criaron en México fue un factor de enriquecimiento para la vida cultural de nuestro país. Estos gestos no son una demagogia de carácter político y temporal, son además de parte de nuestra personalidad como mexicanos una evidencia clara de la defensa de los derechos humanos. Es el respeto por la dignidad humana como un principio rector de la libertad, de la igualdad y de la cultura. Al respetarlos es una forma de garantizar su ejercicio pleno y la observancia del fundamento de la Constitución de esta Ciudad de México. En los recorridos por las calles de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, utilicé como frase de campaña:
por una ciudad de libertades. No pienso dar vuelta a la hoja y dejar esa frase como un hecho anecdótico para la promoción del voto. No habrá un solo momento en la tarea de legislar en el que olvide que la libertad de las personas debe prevalecer a toda costa en las leyes, reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas, teniendo como única limitante la libertad del otro. Debemos preservar a toda costa el derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, sin perder de vista que no somos seres que viven aislados, sino miembros de una gran comunidad, en donde todos y cada uno de nosotros puede ejercer plenamente sus capacidades para vivir y morir con dignidad. Y mientras vivamos, que lo hagamos en medio de una vida libre de violencia, de género, política, social o familiar. Eso es vivir en la cultura. Vivir con respeto a la vida cultural también es ser tolerantes. Es un deseo natural buscar la aceptación de la sociedad en que vivimos, pero debemos aprender a aceptar a los demás, considerando la imagen propia, la reputación, la identidad y la personalidad jurídica de cada uno, tanto de las personas en su individualidad como de los grupos sociales, comunidades, colectivos o familias que se lleva a cabo en la vida cotidiana. Solo así nuestra sociedad podrá contribuir al cuidado, protección, desarrollo y transmisión de saberes para la vida misma, incluyendo los valores culturales, éticos y sociales. No omito destacar que en este sentido el concepto de familias incluye el respeto a la diversidad que mandata nuestra Constitución. Así, no podemos perder de vista que en esta ciudad todos tienen derecho al ejercicio libre de su sexualidad, cómo vivirla y con quién compartirla, ejercerla de manera libre, responsable e informada, sin que los estereotipos y los prejuicios impidan a la ciudadanía vivir sin exclusión, con respeto a la preferencia o identidad sexual, expresiones de género sin coerción, diversa y laica, respetando en todo momento la autonomía progresiva de niños, adolescentes, hombres y mujeres. La Constitución de la Ciudad de México es una carta de derechos y como periodista debo reconocer que en ella, como parte de nuestra cultura, quedaron plantados también el derecho a la protesta social, a la información y al ejercicio libre del periodismo, que son todas formas de cultura. Aspectos que son fundamentales para mí por las historias personales que en la construcción de los sistemas de radio y televisión en Sonora, Quintana Roo, Oaxaca y en el Congreso Federal como medios públicos democráticos me correspondió ejercer. Con mis equipos solidarios de trabajo y al lado de periodistas que se caracterizaron por mantener el espíritu de libertad y honestidad, como Manuel Buendía o Miguel Ángel Ganado Chapa, solo por mencionar algunos de los más representativos por su brillante trabajo. Para los habitantes y visitantes de esta ciudad, la cultura debe considerar que la educación integral y en todos los niveles es un aspecto fundamental, toda vez que para el gobierno la educación es un deber primordial y un bien público para la realización plena de sus habitantes. Por ello, la educación debe ser incluyente, gratuita, laica, pertinente, de calidad y democrática, siempre para contribuir a la mejor convivencia humana. Por lo tanto, las autoridades de la ciudad deberían considerar en todo momento la integración de programas que consideren las identidades y la posibilidad de que los niños y jóvenes, hombres y mujeres,
accedan a la formación intercultural y artística, considerando las características de formación familiar y, en su caso, lingüística. En el caso de los adultos, se deberá privilegiar a quienes no sepan aún leer y escribir, brindando las facilidades que requieran. A propósito de lo lingüístico, vivimos ya 500 años de desprecio a las comunidades indígenas de México. Los indios han conservado su identidad a través del uso de sus costumbres y de su manera de ser, a pesar del desprecio con el que la mayoría de los mexicanos tratan a los indios, a los que desprecian simplemente por oírlos hablar su lengua, violentando así la formación intercultural que debemos darle a nuestras personas. También se deberán propiciar las condiciones para tener acceso a los programas de lectura asequibles, procurando en todo momento una perspectiva lúdica que favorezca la formación de hábitos para hacer de esta actividad un recurso que fomente el acceso a la información y a la formación integral, la lectura. De la misma manera, debemos considerar como parte de la actividad de fomento cultural el acceso libre a las tecnologías de la información, que para las nuevas generaciones son parte de la vida cotidiana y que nos permiten integrarnos a la sociedad de una manera distinta a la que quienes pertenecemos a otras generaciones no crecimos con la internet, telefonía celular y redes sociales. Debo reconocer que hemos tenido que aprender a conocer estas nuevas formas de convivencia y la conformación de grupos sociales. No debemos olvidar que al hablar de las tecnologías de la información estamos también muy cerca del conocimiento científico. Por eso la oportunidad de tener a una mujer de ciencia como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos permitirá contar con elementos que lleven a la Ciudad de México, a integrarse a nivel mundial como una gran ciudad del conocimiento, en donde los jóvenes se vinculen y retroalimenten con gente de otros países para estar en permanente actualización. No en vano, una de las prioridades de la doctora Sheinbaum es la innovación. Todos estos elementos son los que permitirán a la ciudadanía el acceso a los bienes culturales que otorga el Estado, a la libertad creativa, al disfrute de las actividades culturales que se realicen tanto en recintos culturales como en lugares públicos,